Buenos días, gracias antes que nada por la invitación. En oncología a veces la radioterapia es como el patito feo, pero vamos a ver si detrás de inhibidores de proteasoma, de CD38 y más, la radioterapia continúa teniendo un rol. Como hemos visto, las neoplasias de células plasmáticas tienen una gran gama, desde gamapatías monoclonales casi de significancia incierta, el smoldering mieloma, llegando al plasmocitoma y lo que se ha centrado la mañana, más que nada el mieloma múltiple. Y vamos a ver cómo la radioterapia tiene un rol en estas. Como sabemos, el mieloma múltiple es una enfermedad que tiene una presentación clínica a veces insidiosa, que todos conocemos, de ese paciente que debuta con dolor o con infecciones crónicas, que pasa de médico en médico y que a veces tarda en ese diagnóstico. Como generalidades ya hemos visto, es una enfermedad que no es tan común, es menos del 1% de las malignidades, y con una incidencia anual de 4 a 5 por 100.000 habitantes en Estados Unidos, que tiene un pasado que de inicio empezó con tratamientos muy limitados. Recordaremos cuando apenas contábamos con corticoides y luego se fueron agregando agentes quimioterapéuticos, el melphalan, y ese era como el esquema básico hasta que en los últimos años hemos aprendido, como nos ha pasado en todas las patologías oncológicas, hemos aprendido de cómo es su comportamiento molecular y a través de medicamentos diana. Con eso mejoramos sobrevida y mejoramos condiciones del paciente. El principal mecanismo de tratamiento, el principal efecto de la radioterapia es crear apoptosis celular directa. Y sabemos que desde los años 30 la radioterapia ha venido jugando un rol. Vamos a ver los criterios que ya han sido descritos para su clasificación y diagnóstico, pero a grosso modo diremos que hasta el 40% de los pacientes que debutan con un mieloma múltiple en algún momento recibirán radioterapia, mucho más el plasmocitoma, como veremos más adelante. El rol principal viene dado en el control del dolor de las lesiones líticas. También tenemos un rol en aquellos que debutan con compresión medular y puede ser el tratamiento primario definitivo o exclusivo del plasmocitoma. Importante siempre recordar que trabajemos en conjunto. A veces los pacientes debutan con una columna inestable, rápidamente hay sospecha de compresión y por dolor o por crisis iniciamos una radioterapia. Lo ideal sería siempre contar con la evaluación del neurocirujano, ver cuándo ese paciente se beneficia de ir primero a un acto quirúrgico, y siempre será mejor realizar el acto quirúrgico para luego pasar a la radioterapia. Mismo así que con las moléculas, como vemos hay muchas moléculas que si se inicia de manera pronta, el paciente va a tener mejoría de su cuadro clínico. Entonces, esa sensación como de urgencia, de premura, que por muchas veces se manejó en los hospitales, cada vez va pasando más, y tratar de que esa decisión inicial sea la correcta para el mejor respuesta y pronóstico de ese paciente. Se decía que deberíamos evitar la radioterapia extensiva, sobre todo para aquellos pacientes que van a ir a trasplantes. Sabemos que la mayoría de los pacientes vamos a obtener sobre todo alivio del dolor, y como les dije, el inicio de la terapia sistémica también va a ayudar en eso. Las metas principales en un paciente que ya es diagnosticado con mieloma múltiple, sabemos que si bien es un rol paliativo, vamos a tener alivio de los síntomas, del dolor, vamos a aliviar el tema de la compresión, pero también recordemos que estamos matando células por ese mecanismo de apoptosis, lo cual, aunque es un tratamiento local, indirectamente va a influir en la sobrevida de ese paciente. Cuando vemos el rol actual de la radioterapia, esta es una revisión del 2015, pero que es muy completa y que revisa realmente qué estamos haciendo con radioterapia en mieloma múltiple. Y
las conclusiones son estas, que a pesar de la introducción de nuevos agentes eficaces en el tratamiento del mieloma múltiple, la radioterapia continúa siendo un componente terapéutico de suma importancia en los pacientes. Y lo que les dije al principio anteriormente se pensaba que interfería en la recolección de sangre de aquel paciente que va a ser llevado a trasplante, y hoy día sabemos que no. Sobre todo por lo que les mostraré un poco más adelante de cómo los campos cada vez son más conformados y limitados. Esa creencia de que iba a haber gran afección de la médula, de toda la sustancia hematopoyética, venía de cuando teníamos campos grandes, trabajamos con cobalto, y veremos cómo esos tratamientos hoy día son mucho más conformales, llegando casi, incluso voy a hablar de ello, de la radiocirugía en lesiones pequeñas. Entonces, la radioterapia, como dije, tendrá un rol paliativo en el dolor óseo, en fracturas patológicas, no solamente compresión, sino aquellas vértebras, sobre todo, que colapsan, en la comprensión medular y en el involucro de órganos vitales cuando tenemos enfermedad extramedular. Sabemos que no es tan frecuente, pero también existe. Entonces veremos que la radioterapia va a proporcionar un alivio del dolor en un 75 hasta 100% de los pacientes, con cursos cortos de radioterapia inclusive. ¿Qué sabemos de estas enfermedades? En general, plasmocitoma, mieloma múltiple, pues hemos visto que son muy radiosensibles. Esto significa que con dosis no tan altas son muy respondedoras al tratamiento. Sabemos que dosis bajas pueden ser eficaces para paliar síntomas y evitar toxicidad. Y aquí vamos a ver un poquito los fraccionamientos. Vemos que para mieloma múltiple per se podemos hacer 10 fracciones de 2 Gray para un total de 20, 12 de 2 para 24, 8 de 2.5 para 20, 10 de 2.5 para 25. Pero lo que sí sabemos es que hay mayor respuesta al dolor con dosis media mínima de 25 Gray. Siempre rondamos los 30 Gray o más, sobre todo si hay compresión medular. Sabemos que la mediana de sobrevida luego de el primer ciclo de radioterapia es de unos 25 meses. Sabemos que eso se amplía según la respuesta a las distintas moléculas. Las tasas de control local van hasta un 86% a los 2 años y 75% a los 5 años en pacientes bien respondedores. Y nos surge una pregunta: si es posible realizar radiocirugía. La radiocirugía con radioterapia es más ampliamente conocida en su rol de los tumores intracraneanos. Cada vez más realizamos lo que llamamos radioterapia estereotáxica o radiocirugía no cerebral o SBRT, y sabemos que esta, aunque la literatura aún es limitada, va a tener un rol. Como les digo, hay pocos datos a la fecha, no es el estándar, pero en casos seleccionados podría utilizarse. Sabemos que debemos manejar unas dosis medias de unos 14 a 16 Gray, un rango que puede ser de 10 a 24, y vamos a tener un control del dolor de hasta un 85%. Esto es importante. Hay pacientes que están con muchas molestias y que uno puede en una sola visita al centro ofrecerle control de la enfermedad sin detrimento de la respuesta. La respuesta imagenológica completa llega a ser hasta un 81% a los 3 meses, y hay algunos reportes de complicaciones de esta radiocirugía con fractura vertebral luego de la aplicación. Y sí se ha visto que cuando hacemos radiocirugía, es decir, una sola sección de radioterapia, una dosis alta, ese riesgo de fractura puede elevarse a un 14% comparado con el 3% de la radioterapia convencional. Va a quedar del radiooncólogo la definición de qué utilizar. Al final cada paciente es único, por eso le hablo de los comités multidisciplinarios para uno decidir qué hacer con ese paciente que tiene enfrente. Estas son las recomendaciones de la guía de la Comisión Internacional, del Grupo Internacional Oncológico de Linfoma, donde vemos que ellos hablan de las dosis, y para plasmocitomas vemos
Dosis por fracción podría ser 1 de 8 Gray, 5 de 4, 10 de 2 y 10 de 3. Esta es la guía para mieloma múltiple específicamente. Básicamente lo que les acabo de decir, distintos esquemas, dependiendo del paciente podemos utilizar una sola fracción con igual manejo del dolor. En plasmocitoma per se, sabemos que la radioterapia es el tratamiento estándar, con tasas de control a largo plazo de hasta el 95%, sobrevida global del 50% a los 10 años, y generalmente recomendamos estas dosis. En lesiones pequeñas, menos de 5 centímetros, podemos quedarnos en los 40 Gray, pero aquellas lesiones que son mayores de 5 centímetros, lo ideal es 40-50. Generalmente lo hacemos con 45, con un fraccionamiento estándar, y tienen excelente respuesta. Voy a presentar 2 casitos. Esta es una femenina de 55 años, historia de dolor, vista por ortopeda, hasta que se agrega dificultad de la marcha y va a cirugía. En el histopatológico tenemos un plasmocitoma de cadenas ligeras capa y realizamos un plan de radioterapia guiada por imágenes. Si bien es una radioterapia con un fraccionamiento estándar de 1.8 Gray en 25 fracciones, se hace un tratamiento con intensidad modulada, guiado por imágenes, para disminuir toda la toxicidad posible. Y aquí les muestro el plan. Es una lesión en columna dorsal. La paciente fue llevada a cirugía primero con fijación de vértebras, y este es el esquemita. No hace falta ser radiooncólogo para darnos cuenta que lo que logramos es una conformación de la dosis excelente. Vemos que apenas tocamos con los niveles más bajos de radiación, pellizquitos de pulmón, por así decirlo, y la paciente está hoy día con una excelente respuesta, tiene 8 meses en seguimiento. Estos son los que llamamos los histogramas dosis-volumen, y si vemos lo que queremos en radioterapia, hay un concepto que se llama ALARA, que es que a los órganos sanos le llegue la dosis más mínima razonablemente posible. Cuando uno se formó, sabía que la dosis del pulmón era tal, hoy día sabemos que debe ser 0, siempre y cuando sea posible. Más que nada porque estos pacientes, si logran tener buena respuesta, van a entrar en un periodo de enfermedad crónica con distintas moléculas que ya ustedes han visto su toxicidad, entonces no queremos nosotros agregar toxicidad a eso. Y si vemos la cobertura, esto es el GTB, es decir, el volumen que queremos tratar con una cobertura de 100%, y cómo cae la dosis en los órganos sanos. Pongo este acelerador, aparte de que es muy bonito, para puntualizar lo que les decía de que estas cosas las logramos con tecnología. Tenemos como país el privilegio de tener tecnología de punta incluso en nuestros hospitales, y eso nos llena de orgullo. Aquí tenemos a la directora de nuestra sociedad y puede dar fe de eso. Tanto en centros públicos o privados, nuestros pacientes tienen la tecnología necesaria para recibir excelentes tratamientos. Y gracias a esta tecnología es que podemos lograr hacer estas cosas que estamos presentando. Esta es otra paciente, extrañamente, aunque es más común en hombres, veo más mujeres. Es una mujer de 74 años que debuta con un dolor ilíaco izquierdo intenso. La paciente en ese periplo de pasearse por médicos se va a Estados Unidos en una ayuda desesperada. Allí es vista. Se sospecha, casi yo creo que no estaba la biopsia de médula, pero se sospechaba de que era un plasmocitoma o mieloma, y la paciente es llevada a radioterapia de manera casi urgente y recibe 4 fracciones, una dosis baja para hacer plasmocitoma para alivio de dolor. Luego la persona, un par de meses después, viene al país, es vista por la doctora Tamaira Cumba, se evalúa
y llega a la consulta. Entonces la primera pregunta era si podíamos reirradiar, la valoramos y la paciente seguía teniendo esta lesión en el ilíaco que no solamente comprometía el hueso, sino que tenía componente de masa también, y se valoró en ella entonces, comillas, reirradiación. Digo comillas porque más que nada era que teníamos dosis insuficiente, y se valoró este tratamiento. Lo que hice con ella fue un esquema corto de 30 Gray en 10 fracciones, que calculando las 20 que había recibido en 5, radiobiológicamente estábamos ahí como en unos 50 bien para plasmocitoma. Mejoría del dolor significativa, la paciente deambula, es ñoña, como dicen los dominicanos, se queja, pero vive en un segundo piso, sube y baja sus escaleras sin dificultad y está ya en tratamiento médico. Este es otro esquema. Como ven, el plan, cobertura total y dosis, esto es más que nada vejiga y recto, casi despreciable, y eso sería todo lo que tengo para contarles. Gracias por la invitación.